Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitín de cómo podemos lograr un acuario que se vea sano, que esté sano para los peces, para los animales que están en él y que sea fácil de mantener. Vamos a hablar un poquito del ciclo del amonio, del nitrógeno, pues, en agua dulce, que eso casi nunca lo hacemos. Y vamos a explicar cómo este ciclo del nitrógeno debe estar funcionando siempre, no solamente en la instalación del acuario, que es con lo que todos sabemos que debe ser la instalación del acuario, hay que poner el ciclo del nitrógeno y todo, el ciclo del amonio, y cómo funcionando siempre, mantenerlo en equilibrio, podemos tener nuestros acuarios que se vean bonitos, que se vean sanos y que estén sanos sobre todo. En agua dulce tenemos la gran ventaja de que podemos usar plantas. Y entonces teniendo plantas, teniendo peces, teniendo unos filtrillos, aunque sean básicos, podemos tener un acuario muy estable y un acuario sobre todo con un equilibrio biológico importante. Si logramos el equilibrio biológico, casi nada más hay que darles de comer, hacer algunos cambios de agua y el acuario funcionará solo. Pero vamos a acordarnos un poquito del ciclo de nitrógeno, cómo funciona, vamos a irlo desglosando para que se acuerden, para los que no sepan, para que sepan de qué es esto. Y el ciclo del nitrógeno, bueno, ¿el nitrógeno qué es? El nitrógeno es una sustancia que las plantas necesitan para vivir. Sin nitrógeno las plantas no pueden vivir. Entonces necesitamos que haya nitrógeno en el acuario en cantidades suficientes para que las plantas vivan. Pero si hay demasiado, no solamente van a vivir estas plantas, van a vivir las algas y se va a ver bastante feo el acuario y vamos a tener un acuario que a nadie le va a gustar. Entonces, si hay muy poquito nitrógeno, pues las plantas se mueren. Si hay demasiado, las algas producen. ¿Y para qué sirve el nitrógeno? Pues para todo esto, para las plantas. Produce la clorofila, favorece la división celular, producen enzimas, aminoácidos. Entonces, les da de comer a las plantas. El nitrógeno es algo que necesitan las plantas que exista, ¿no? ¿Y cómo está el nitrógeno en los acuarios? Pues nitratos o amonios. Vamos a hablar primero del amonio. ¿El amonio de dónde viene? El amonio viene de la excreción de los peces, de la respiración de los peces, del alimento excesivo que tenemos en el fondo de los acuarios, de las plantas que se mueren. Todo lo que se muere y está en descomposición en el fondo del acuario va a producirnos amonio. Los peces, la respiración y todo lo de los peces nos va a producir amonio. Entonces es bien importante, esa es la primera fase del ciclo del nitrógeno, la producción de amonio. Siempre necesitamos amonio y ese amonio lo van a usar las plantas. Una parte de ese amonio lo van a usar las plantas como nutrición y con eso van a comer y con eso van a poder crecer y hacer su fotosíntesis y todo lo que al ratito veremos de las plantas. Entonces, todos los acuarios necesitan que tengan amonio. Y todos los acuarios tienen amonio, hagamos lo que hagamos porque los peces producen excreción, respiran y ahí va el amonio. Y la comida que les damos siempre nos sobra una poquitilla. ¿Y qué pasa con el amonio? Bueno, hay dos formas del amonio, el amonio y el amoníaco. Ahorita vamos a platicar de ellas, pero vamos a ver, a los dos, cuando empiezan a crecer las bacterias encargadas del ciclo del amonio, pues ¿qué pasa? Vienen las nitrosomas y las pasan a nitritos, y después vienen las nitrobacter y me las pasan a nitratos. Entonces acuérdense que en los acuarios siempre está funcionando este ciclo, no es que nada más le instalemos el acuario y pasa el ciclo del amonio y ya tenemos puros nitratos y ya nunca vamos a tener amonio ni nitritos, no. Siempre los peces están produciendo amonio, la respiración de los peces produce amonio, el exceso de alimento o la alimentación de los peces produce amonio y siempre hay bacterias que agarran ese amonio, lo hacen nitritos, que son menos tóxicos que el amonio, porque el amonio es muy tóxico para los peces y el amoníaco es más. El amonio sobre todo está con pHs menores de 7 y el amoníaco está a pHs mayores de 7. Generalmente en los acuarios tenemos el pH mayor de 7, entonces tenemos amoníaco, que es mucho más tóxico. El amonio es 100 veces menos tóxico que el amoníaco. Entonces nosotros manejamos amoníaco en los acuarios y eso es muy tóxico para los peces. Pero cuando ponemos unos peces, poco a poco se va haciendo una población bacteriana que se queda en el fondo, en los troncos, en las piedras, y esas bacterias van manejando ese amoníaco, lo van pasando a nitritos todo el tiempo, y las bacterias que se encargan de eso bajan los nitritos y los van pasando a nitratos, acumulándose en el acuario. Si no tuviéramos plantas, que es lo que pasa luego en acuarios sin plantas, ¿qué va a pasar con esos nitratos? Pues se van a acumular y cuando llegan a niveles muy altos también son tóxicos para los peces.
Entonces tendremos que quitarlos. ¿Cómo quitamos esos nitratos? Pues con los cambios de agua, ¿no? Es cuando los cambios de agua sí son necesarios, tenemos que quitar el exceso de nitratos. Pero siempre hay una forma natural. La forma natural son bacterias que eliminan esos nitratos, los transforman en nitrógeno y en oxígeno, que son las bacterias anaeróbicas. Entonces, las bacterias anaeróbicas lo que van a hacer es que van a producir nitrógeno y oxígeno. Van a oxigenar a los peces y el nitrógeno pues se va a ir en el aire, se va a desaparecer. Pero si tenemos plantas, pues va a ser todavía mejor, porque las plantas, acuérdense que necesitan ese nitrógeno para vivir y para hacer su fotosíntesis y todo. Entonces, si hay nitrógeno en el acuario, si hay nitratos en el acuario, las plantas lo van a usar para comer, para poder sobrevivir, para crecer y para tener una vitalidad como la que vemos aquí en estas plantas, ¿no? Entonces, pues seguro están pensando, pues si tenemos unos peces, tenemos unas plantas, pues esto ya está arreglado, ¿no? Ellos se encargan del ciclo de nitrógeno, de que no haya sustancias tóxicas en el acuario. Pues más o menos. Luego tenemos otra bronca, que esta es la concentración de oxígeno en el acuario, créanmelo, eso es lo que dice esa tabla, está muy complicada de ver. Pero el oxígeno en el acuario pues también tiene que ver con todas las funciones de estas plantas y las funciones de estos peces y la sobrevida de estas plantas y de estos peces. ¿Y por qué? Pues porque los peces consumen oxígeno, las plantas durante el día generan oxígeno, pero en la noche consumen oxígeno. Entonces, en el día puede que haya mucho oxígeno por las plantas, y en la noche, si no les ponemos más movimiento de la superficie, pudiera que no hubiera tanto oxígeno y entonces empiezan a morir todos. Por eso el equilibrio de un acuario no es tan fácil, pero sí tenemos que tratar de poner los acuarios pensando siempre en el equilibrio de ellos. Y además los acuarios nos van dando la pauta, Los acuarios son muy inteligentes. Cada acuario nos va diciendo cuántos peces más podemos meter o cuántos ya no podemos meter. Y cuántas plantas más tener, porque también el exceso de plantas hace que tengamos que añadir cosas y manejar ya nosotros el acuario y no dejarlo funcionar como un sistema biológico estable, o un ecosistema, que sería el correcto nombre, ¿no? Lo que siempre debemos de buscar cuando ponemos un acuario es pensar en lograr un ecosistema que sea casi autosuficiente. De no ser por lo de la alimentación, podríamos pensar en autosuficiencia. Y en gambas, por ejemplo, sí hay unos que son autosuficientes, porque las gambas se comen las plantas. Entonces, se comen esas plantas y ni siquiera tendríamos que darles de comer. Pero bueno, estamos hablando de un acuario con peces, con plantas, y es lo que debemos de pensar. Por eso hay que alimentar poco para que no haya demasiada comida en exceso que esté tirada en el fondo, para que los peces se la coman, para que ellos produzcan el amonio, para que las bacterias quiten ese amonio y lo pasen a nitratos, y si pueden a nitratos, las bacterias anaeróbicas lo pasen a nitrógeno y oxígeno. Y las plantas nos ayuden eliminando los nitratos y eliminando el amonio, también porque lo necesitan para crecer, que es parte del ciclo de nitrógeno, y los peces nos ayuden produciendo esas sustancias. Entonces, un buen acuario equilibrado se vería como algo así como este, donde realmente los filtros son para mover el agua, para quitar el exceso de partículas, y lo demás funciona automáticamente. No hay canutillos, no hay carbón, no hay exceso de filtración, lo único que hay es un acuario equilibrado, que eso es lo que necesitaríamos pensar y buscar como acuaristas. Tratar de que el acuario sea equilibrado para que nuestros peces crezcan y estén bien. Aquí ese es el otro detalle. Conforme crezcan los peces, pues van a cambiarse las condiciones del acuario. Igual las plantas. Entonces, a veces hay que meter peces que no van a crecer tanto, porque no es lo mismo este tamaño que un grandotote, que va a consumir más oxígeno, que va a liberar más amonio y que nos va a modificar el equilibrio del acuario. Por eso los acuarios son ecosistemas dinámicos. Cada acuario tiene su forma de funcionar, cada acuario tiene su sistema, yo siempre les digo, y cada acuario tiene su cuidador, que hace que funcionen de una u otra forma. Muchísimos acuarios funcionan padrísimo, con diferentes técnicas para mantenerlos,
Y nada más cosa de que encontremos la nuestra para que nuestros acuarios se mantengan lo más sanos posibles, lo más equilibrados posibles y logremos dedicarnos más a disfrutarlos que a sufrirlos. Acuérdense que uno de los lemas de mi canal es disfruta del acuarismo, no lo sufras. Y estos acuarios estables, equilibrados, son bastante disfrutables porque no sufre uno mucho. Saludos, si les gustó denle click a la campanita, inscríbanse al canal, nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más.